debe estar, Carlosita, ¿ves? Hermosa rosa, rosa peruana, fragante rosa, ruega por mí. Mira tu patria, rosa peruana, rosa del mundo, a ti te Más Maxit, no escucha, bonita. me gusta mi voz normal. Hermosa rosa, rosa peruana, te saludo. Hermosa rosa, rosa peruana, fragante rosa, ruega por mí. Mira tu patria, rosa peruana. Sí. Mira tu patria, rosa peruana. Todo el mundo a ti te clama. Pues yo no sé qué más. Ay. Te van a aparecer más, Ya, no muevas el piso. Sí. Mi nombre es Pablo Amaringo Xuña. Tengo dos nombres, ¿no? Pablo César. Pero más uso el primer nombre. Bueno, yo nací en Tamanco en un 28 de junio, 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Por eso me pusieron Pablo. Y mi papá fue Ezequías Amaringo Mendoza. Y mi mamá que vive hasta ahora, mi mamá tiene 99 años, va por los 99 años. Entonces ella se llama María Manuela Xuña Castro. Y nosotros fuimos como 13 hermanos, sí, de los cuales vivimos 7 y 6 ya murieron. Y yo me trasladé de Tamanco a acá, a Pucallpa, cuando tenía 10 años. ¿Tamanco vivía en una chacra o cómo era el pueblo chiquito? ¿A qué se dedicaba? Bueno, Tamanco era un caserío, por lo menos de unas 100 casas, pero nosotros vivíamos un poco más al principio del pueblo, porque era un fundo de mi papá, se llamaba Puerto Libertad. Era el fundo de mi papá, criábamos ganado y tenían sus trapiches y algo así, como personas que vivimos del comercio, de la industria. Entonces yo nací allí, también mis otros hermanos, ¿no? Pero yo vine a Pucallpa acá por cuestión de estudio, porque allá solamente había terminado yo a los 7 años, y estaba con mi tercer año de primaria, en el año de 1945. Sí, al final de la Segunda Guerra Mundial yo tenía ya mi tercer año de primaria, pero muy tierno todavía, 7 años tenía en aquel tiempo. De allí no estudié, vine a terminar mis estudios de primaria, cuarto y quinto acá en Pucallpa, en la Escuela Prevocacional Urbana de Varones, número 1220. Sí, y desde entonces no tuve ya instrucción seglar, porque ya no pude, porque estaba pobre. Mi papá ya no vivía con nosotros, él vivía por abajo y nosotros acá con mi mamá, y ya no tenía el dinero para seguir estudiando. Pero yo estudié con libros. A mí me gustan mucho los libros, yo adoro los libros. Sí. Entonces me he instruido solo, por mí solo. Sí. He aprendido muchas cosas. Sí. Cuando usted estaba creciendo desde niño,
¿Qué experiencia tenía usted en cuanto al ámbito chamánico? ¿Había curanderos en la región? ¿Su papá, su familia trabajaban en la medicina? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias con la medicina? Bueno, sí, se sabía de que, bueno, sabíamos de que hay los hechiceros, los curanderos, los brujos, bueno, pero para mí esto no tanto tenía una trascendencia en mi vida, sino más bien yo era muy religioso, me gustaba la religión, me gustaba. En aquel tiempo mi papá era católico, mi mamá también católica, entonces yo tenía que pasarme a veces todos los días 1 hora o 2 horas orando en la capilla que mi papá había mandado hacer, y teníamos una capilla como de 20 metros. Allí era un lugar de adoración, un altar mayor, y bueno, habían los santos y tantas cosas de creencia religiosa católica, y me gustaba mucho la religión a mí. A mí desde mi tierna infancia me gustaba la religión. En aquel pues sabía, yo quería ser sacerdote, me gustaba porque me asustaba saber de que tenemos que ir a parar en el infierno de tormento. Entonces esto me parecía muy, para mí, una desgracia, ¿no? Si yo me fuera a parar allí, o mi papá, mi mamá y todos mis abuelos. Entonces yo tendría que ser un sacerdote para librarlos a ellos. Pero cuando vine acá y conversé con un señor un día, y me dijo, cuando ya tenía como 14 años, me dijo de que la religión solamente es producto de una imaginación, que solamente uno se produce a un Dios en nuestra mente, y más no hay un Dios personal por allí con su cuerpo físico, no hay nada. Entonces me dio como un lavado de cerebro, de que pronto acepté esa teoría de que no había Dios, y que no había ángeles, que no había nada más que solamente las cosas físicas. Entonces ya no quería creer en Dios. Entonces a ese año, siguiendo mis 15 años, yo acá me hago un portapliego de la capitanía, cuando en ese tiempo ejercía don Luis Monar Galvez. Allí ejercía él como capitán de puerto. Yo me hice portapliego de allí, por mi comportamiento y mi manera de trabajar. Me puso él como su secretario, era secretario de la capitanía, y más 5 oficinas o compañías, algo así, estaban bajo mi superintendencia. Yo cuando tenía 15 años, 16 años, sí. Entonces yo le voy a decir, ¿no?, que yo estaba trabajando allí, y de allí me enfermé, pero ya cuando trabajaba años, pero yo era, como dicen, un brazo derecho de don Luis Monar Galvez. Entonces él decía, pues confiaba en mí, todo, y también me gustaba ser muy honesto y honrado. No me gustaba a mí las injusticias, no me gustaba a mí la picardía, eso no me gustaba. Desde mi tierna infancia siempre pensaba en lo honesto, en lo honrado, en lo verídico, que todo sea con verdad, para que tenga, mejor dicho, tenga progreso cualquier cosa que se haga, ¿no? Porque por causa de la picardía de estas cosas es que vienen todos los desmanes en la humanidad. Sí. Entonces yo seguí allí. Entonces cuando me dejó él encargando la capitanía y todo, me iba a enfermar del corazón. Parece que muy recargada era mi labor, y trabajaba mucho, ¿no? Lo hacía trabajar mi mente mucho, tal vez de que a veces me daba la vuelta y decía, porque tenía tantísimas cosas que atender, entonces decía, ¿qué cosa ahora esto? Allí estaba, terminaba eso, ay, entonces parece que me ha venido como unos ataques al corazón ya, unos reflejos que me golpeaban, y sentía como que me muero ya. Entonces, muy grave me he puesto. De allí vuelvo yo buscando un año,
yo la capitanía, me daban remedios y no sé qué. 2 años y medio cuando no puedo curarme, me voy ya a buscar, ya como dicen, parecía que ya no tengo remedio, porque yo estaba a pie firme con la medicina química, como me prescribía el doctor, los doctores, pero nada, no se podía, no podía avanzar, no me sentía sano, me sentía mal. Entonces ya un poco descontento, como algo desahuciado yo me sentía, me fui a buscar mi medicina y le dije a mi mamá, me voy a buscar mi medicina, si vuelvo, volveré, y si no, por allá me moriré, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo me voy, y así salí. Me fui a Tamanco nuevamente, y de allí me trasladaron a otro caserío llamado Zapatilla. Allí mi papá, como ya sabía mi papá de estas cosas, de este remedio tradicional, ayahuasca y todo, tenía poderes, él me dio de tomar la ayahuasca. No, yo había tomado a los 10 años, sí, pero a los 10 años veía unas cosas así y no me interesaba, ¿no? Pero yo creía solamente que es una cosa que nos alucina y punto. Entonces allí cuando me da de tomar mi papá, porque estaba mal, me dijo, esto te va a curar. Me dio soplándolo, bien encarado como dicen. He tomado la ayahuasca. A los 20 minutos me vino ya como una cosa, pero una mareación que sentía extraño, ¿no? Me sentí extraño. Y por último comencé a ver todo un ambiente y vi a un doctor norteamericano. Me decían que es norteamericano y su señora y su hija que hacían de enfermeras. Veía el vestido, todo completo. Y estaba frente así, casi como una botica. Entonces ellos traían allí unos maletines, sus implementos que van a cortar y van a coser y no sé qué, algodones, pinzas y tantas cosas que veía. Entonces me dijo, quítate la ropa. Entonces yo me quité la ropa, ¿no? La camisa, entonces sacó un cuchillo, pero no un cuchillo así como normalmente se usa uno, sino un cuchillo así como casi un cuadrado así, ¿no? Es un rectángulo así grande, de este ancho. Y me cortó desde acá, he visto que me corta hasta acá, así. Me cortó por acá. Entonces agarró otra vez así al mismo cuchillo y con un martillo, un chiquito, le daba, pero muy rápido por acá, así. Me abrió. Ay, el doctor cortaba me cortó y después con el cuchillo nuevamente con el martillo golpeó todos los huesos, ¿no? Y me abrió ¡tran! El pecho. Y entonces con una tijera cortó así por acá y agarró otra manguerita y le puso allá, le puso el otro. 2 veía que hace, ¿no? Y entonces le pone como esparadrapos, no sé qué, le ponía allí. Y entonces estaba mirando que, entonces sacó el corazón en una frente y me dijo, está tu corazón. Esta vena está mal, mira, está algo estirada, me dice, algo estirada. De aquí hay reflejos que te viene. O sea, la vena estaba jalada. Entonces raspó así, todo con unos cuchillos así como... unos cuchillos extraños, ¿no? Así. Entonces le echó su alcohol, otro remedio y no sé qué. Y por último le puso como un parche ahí. Ya. Entonces me dijo, ya, ahora vamos a revisar esto. Estaban revisando mi corazón allí, las 3 personas, yo miraba allí, están revisando mi corazón. De allí quitó otra vez esas mangueras, esas mangueritas y lo puso. Nuevamente otra vez lo conectó con el corazón, con el cordón del corazón. Va. Y comenzó a ponerme así con
un líquido, no sé qué me ponía por acá, ¿no? Antes de cerrarme. Entonces me cerró así y luego me empezó a coser. Cuando estoy viendo, le cosía todito acá. Y me dijo, mañana no hagas movimiento brusco, muy despacio. Y vas a dietar 8 días. Sal, vas a dietar esto, pero después no, después puedes comer, pero antes de eso no. Y verdad, yo seguí tan estricto porque yo quería sanarme, sí. Y verdad, al día siguiente cuando amaneció, me sentía tan feliz como que no he tenido nunca nada en mi vida. Sí, muy sano, muy contento. Y verdaderamente hasta el día de hoy no tengo nada yo en el corazón. ¿Y le dolió mientras se operaban? ¿Sentía dolor? No, ¿Qué sentía? yo sentía solamente como algo, como como una fricción, algo así, como que me están tocando, así como algo que me fricciona o algo así. No, pero dolor no sentía. Yo no sentía dolor. Solo fricción, como que me tocaban así. Mi corazón estaba acá, pero yo sentía que están tocando a mi corazón. Sí, así. Y de ahí ya cómo empezó usted a aprender, a interesarse más. Ya. De ahí pasaron años. Años pasaron. En el año 69, cuando estaba mi hermana muy grave, de allí empiezo yo a ser chamán. Mi hermana se estaba muriendo de hepatitis y yo nada podía hacer porque ya me hemos llevado al hospital y no había nada de mejoramiento. Sacamos a mi hermana del hospital y estaba ella ya, como dicen, en la casa y seguía empeorando de día en día. Y hasta que por último ya se iba. Cuando ella dejó de comer 3 días, para sus 4 días al mediodía yo la veo a ella y entonces le veía que ella iba de mal en peor, ya estaba ya agonizando. Entonces, yo le digo a mi mamá que ya mi hermana no iba a vivir, sino que iba a morirse. Entonces, le digo, muy de seguro que esta noche fallece mi hermana y tenemos que arreglar en la casa para poder velarla. Entonces le dije, no, hay algo que arreglar en la división. Yo salí para la casa, porque ella estaba en otra casa, ¿no? Más adentro. Yo salí para la casa del frente y a tomar el martillo para desclavar la división y encuentro a una señora y a un señor sentados junto a la puerta. Entonces les pregunto yo, les saludo y les pregunto qué deseaban. Entonces me dicen, hemos venido a curar a una enferma, sabemos que aquí hay una enferma. Y le digo a la señora, ya no, le digo, ya no hay remedio para ella. Ya ella está a las últimas, está agonizando. Pero quisiera ver, pero señora, le digo, por favor, no, ella me insistía. Entonces, al insistirme, yo lo hago pasar. Y mi mamá estaba allí con la enferma, con mi hermana, y mi mamá le presenta a mi mamá, entonces dice, ¿no? Dice, viéndole a la enferma, está muy grave, ¿verdad? Y es señorita todavía. Pero vamos haciendo un arreglo, me dice. Yo le curo a tu hermana, que si ella resiste mi concentración y mi incorporación, ella se levanta. Pero si no, con eso se va. Con eso nomás ya se va. Entonces nosotros viéndonos entre la espada y la pared, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dije a mi mamá, aceptemos ya pues. Vamos a hacer todo lo posible por mi hermana, pues le digo, por la vida. Entonces si se levanta bien y si no, pues ¿qué vamos a hacer ya? Con ella que se vaya. Entonces
mi mamá aceptó, entonces dijo, ya, tiene un vaso grande, dijo, entonces presentamos un vaso grande. En ese vaso puso un puñado de tabaco picado y me pidió que le diera el ají preparado, así que para la comida, ¿no? Y lo puso eso. Y alcanjor también puso, sí, ¿no? Puso alcanjor, aguardiente alcanjorado, timolina, perfume, un poco así, y todo allí. Y un poquito de arsénico todavía le ponía allí. Ella me dijo, no, cuando vi un polvito que dice, este es arsénico. Entonces después, ella se paró y tomó todo. Ella. Y a su esposo le dijo, ponte tú en esa cama a dormir para que me ayudes. Me ayudes a mí y también a la chica. Te voy a curar. Y verdad, dijo la señora, a ver, a 10 minutos ya está conmigo todo el poder. Entonces, y mi hermana allí, ella conversando conmigo, ¿no? Entonces me dice, entonces a los 5 minutos veo yo como que unas ronchas, le sale todo, la cara, los brazos rojos por acá y por allá, comienza a pintarse. Entonces yo me estaba dando cuenta que la señora está envenenándose, pues, ¿no? Entonces me dice, ¿tú conoces de la ayahuasca? Entonces le digo, no señora, yo no conozco nada de esto. No mientas, me dice, ¿tú conoces de la ayahuasca? Te estoy viendo que tienes una gorra blanca en tu cabeza. Entonces para eso, el que me ha dado de tomar la ayahuasca, pues no, cuando me ha curado me ha dicho que me ponía una gorra blanca. Mi papá me ha dicho que me daba una gorra blanca para mi protección. Y me acordé yo de eso, que ella estaba viendo eso. Entonces le dije, sí, me recuerdo algo. ¿He tomado? Sí, me dice, yo estoy viendo que has tomado la ayahuasca. Ahora me dice, me vas a ayudar a curar a tu hermana. En eso llegó los 10 minutos, dijo, ya, ahora sí, vamos a ver a tu hermana. Entonces, venimos, le miramos todo, ya estaba muriéndose ya. Parecía que ya ella estaba dando ya el espíritu, ¿no? Entonces, dije, señora, ¿para qué lo vamos a curar? Ella está muriendo. No se muere, me dice, sóbale los brazos. Sóbale los brazos. Entonces ella empezó a cantar y sobándole la cabeza, todo allí. Y yo los brazos los sobaba. Entonces en eso va mi mamá, dice, entra mi mamá y dice, ya está muriéndose mi hija, señora, déjala, ya está muriéndose. Entonces, no señora, no se muere, soban las piernas, ayúdenos. Y no te todo sobando ahí porque nos decían para poder ayudarla, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la media hora mi hermana endereza la vista y comienza a mirar así y le dice, hija, ¿qué ves acá en tu cabecera? Y dice mi hermana, veo a un ángel de pie. Entonces, sí, está bien, más la medicina. Otra vez cantaba y le pregunta de un rato, ¿qué ves ahora? Y dice mi hermana, veo a una virgen en el cielo, un altar y una virgen en medio. Te vas a levantar, le dice, te vas a levantar. Yes, sí. Le dije, no. Entonces mi hermana se levantó. Lo que pasó, ¿no? Que dice, se durmió mi hermana, como a la media hora durmió de lo que estábamos cantando. Entonces se durmió y dijo ella, hoy sí todo el mal está conmigo, todo su mal de ella está conmigo, y hoy ya me voy a descargarme de este mal. Pero a las 9 de la noche voy a venir. Eran las 12 del día cuando ella nos decía eso, ¿no? Sí.
A las 2 horas va a despertarse ella y de hambre. Y tienen que preparar desde ahorita su comida para darle. Bueno, y preparamos la comida y cuando ella se despierta a las 2 horas, ¿verdad? Dice, tengo hambre. Entonces, ya teníamos la comida preparada. Y entonces yo le pregunto, ya no te duele nada, no sientes fiebre, no sientes nada, nada. No, no tengo nada. Estoy bien. No me duele nada, no tengo nada. Y a las 9 de la noche viene la señora ya con 9 chamanes y más personas todavía que va a curar. Y a los chamanes también les traía para que los enderecen. Dice que estaban torcidos, no tenían efecto, sus sicarios no podían hacer ninguna medicina, entonces les trajo, ¿no?, a ellos. Pero para eso traía un cuartillo. Ustedes conocen el cuartillo de anisado, ¿no? Ese casi llenito de ayahuasca. Pero la ayahuasca que allí veía yo era casi blanca. Casi blanca. No era. Yo también cocino la ayahuasca. No como eso. Yo también cocino la ayahuasca. No esa forma. Es pardo lo que yo cocino, pero de ella era casi blanca la ayahuasca. Entonces me dice, tienes que tomar tú también. Entonces nos hace sentar allí y yo creía, ¿cómo vamos a tomar tan poquito entre mucha gente? Éramos como 20. ¿Y cómo vamos a tomar un cuartillito? Y ella comenzó a dar a la ayahuasca en una cucharita de té. A todos les dio. Y a mí también, yo le digo, no, para mí no mucho, muy poquito, sí un poquito te voy a dar. Me dio quizás la media cucharadita, ¿no? He tomado, solamente he sentido que en la garganta se me desapareció el líquido. Ya no había ya casi, pues, ¿no? Entonces, pero muy poquito. Bueno, la señora dijo, ahora la luz estaba allí, todavía ese tiempo no había luz eléctrica, sino todo era un lamparín allí. Entonces dice, comenzó la señora a decir, yo me disculpen, voy a vestirme ahorita. Se puso su ropa como una sacerdotisa. Después se puso su corona, agarró su espada y comenzó a cantar. Y cantando la señora se iba levantando. Así por lo menos. Y entonces nosotros admirados nos topaban, porque todavía no había ninguna mareación. Estábamos recién nomás que íbamos a tomar. Y nos topábamos y la mirábamos a ella, ¿no? Que estaba arriba bailando así. Después de eso dijo, ahora sí apaguen la luz. Apagaron la luz. En ese instante sentí un frío que me seguía de la punta de mis pies y de mis manos. Un frío tan aterrador que pedí de inmediato mi abrigo, pero nada, que no nos calienta nada. Entonces oí como una especie de un estallido de una bomba. Muy fuerte, que con ese estallido vi que la tierra se abrió la tierra y miré arriba un aparato redondo funcionando con sus máquinas allí y hacia abajo otro aparato también que funcionaba muy fuerte, como un motor bien fuerte, y vi que salió una inmensa serpiente de dentro de la tierra, con una cara de mujer y el cuerpo de serpiente. Muy grueso. Yo tuve un miedo muy grande, salí corriendo. Y que si hubiera sido así libre como ahora, yo hubiera salido por la calle gritando, ¿qué estás hablando, no? Pero como estaba dentro de la huerta no podía salir, entonces ahí me quedé. Entonces oía lo que dicen, que me estoy alocando, ¿no?
Entonces yo estaba sobre un triciclo ahí mirando, entonces veía a los ángeles allí que venían personajes muy extraños. Los ángeles en especial, veía ángeles. Entonces uno de mis hermanos se fue y cantaba también él allí para hacerme pasar, no sé qué. Y por último, me iba pasando poco a poco, ¿no? Ya. Entonces me he sentado, me hicieron sentar en un sillón, pero en la vereda, ya no adentro donde estaban tomando. Entonces, allí vi a un señor que ponía unas alfombras, y cuando me di cuenta estaba en un palacio, y me di cuenta que mi sillón era un trono muy elegante. Y entonces venían unas señoritas y me traían mi corona, mi capa, mis vestidos, mis cinturones, mis corazas, me ponían y me daban un beso y se iban. Pero yo no sabía qué cosa es lo que hacen ellos, ¿no? Porque yo no sabía nada, pues en verdad. Y traían mis flores, unas bandejas de muchas rosas, flores de todo color por acá, mis leones, mis tigres, mi espada, mis cetros y tanta cosa que me ponían. Pero cada una de ellas me daba mi beso y se iba. Entonces a las 3 de la mañana me pasó todo esto que he visto, todo lo que han hecho conmigo. Yo me sentí un rey sentado allí, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que me dijo la señora al día siguiente: te has alocado y tienes que dietar porque te ha dado muy fuerte la mareación. Bueno, he dietado como me ha dicho, 8 días, y de allí al mes, justamente al mes, a las 9 de la noche estaba en mi cama recogido ya para dormir. Comencé a oír como que algo que suena en mi oído, los sicaros de la señora, pero perfectamente los cantaba, sin haber aprendido. Los sicaros, sin haber aprendido los cantaba. Todos los sicarios que he oído que cantaba ella. Y entonces me sentí raro. Yo, ¿qué cosa tengo? ¿Pero qué cosa me pasa? Yo me sentía muy... Y a la 1 de la mañana, que ahora me he sentado y me estaba convirtiendo en un murciélago. En un murciélago. Entonces comenzaba a ver mis alas, como un murciélago para volar. Entonces, cuando vi que estaba como un murciélago, me asusté y dije: Dios mío, dije así, ¿qué es lo que tengo? Pero como dije, Dios mío, toditos mis alas, que de murciélago, se desaparecieron. Y me quedé con los brazos así. Y me di cuenta que estaba sentado. ¿Qué horas me he sentado? Entonces, de allí a unos 3 días, un joven viene a entregar una carta a mi cuñada. Entonces el joven le esperaba a mi cuñada porque no estaba mi cuñada. Entonces yo le digo, comienzo yo a sentir su mal del joven. Y le digo: usted tiene un mal, le digo, en la cabeza. Siente un dolor de aquí, le digo, que parte de aquí y viene subiendo y viene acá, le digo. Cuando llega acá, usted siente alocarse. Entonces el joven me dice: ¿cómo sabe usted? Me dice. Por eso le estoy sintiendo, le digo. ¿Un médico es usted? Me dice. No, le digo, yo no soy médico, pero yo lo siento, su enfermedad. Entonces, tanto el hombre estaba tan admirado como yo también me admiraba, que yo sentía lo que tenía ese señor. Entonces me dijo: duermo esa noche, ¿no? Duermo esa noche, en la noche, como en la visión nocturna, se presenta una señorita y me dice: tú vas a curar a este joven.
le vas a dar así un poco de agua, me he hecho ver qué tamaño la cantidad, y le soplas con este ícaro, cantas para que le des. Y este joven me dice, está enfermo por esta señorita. ¿Te das cuenta esta señorita? Me dice, tiene una hija, una chiquita, me dice, se llama así. Su nombre me dijo bien claro. Entonces tú le vas a curar en tres veces. Le vas a dar durante 3 días, una vez por día, en la mañana. Y él va a sanarse. ¿Verdad? Entonces, yo le digo, ¿no?, al joven cuando viene al día siguiente. Le digo, ¿usted conoce a una señorita de tal nombre, de este nombre? Sí, me dice. ¿Usted la conoce? Me dice. No, le digo, no. Porque ella me dice, no viaja nunca por acá, ella vive en Maldonado. Entonces me di cuenta que verdaderamente, que verdaderamente era lo que me ha dicho en mi sueño esa otra señorita, ¿no? Entonces me di cuenta que esto es cierto. Dije, entonces yo le voy a curar a usted de su enfermedad, le dije. Y me dijo ahí la señorita en la visión nocturna, me dijo, esta señorita ha querido casarse con este joven, pero este joven no la ha querido, me dice. Y por eso ella tomó venganza. Mires ahí ese perro, me dice. Con la grasa de ese perro le ha dado de tomar a este joven. Sí. Entonces, ¿qué sucedía? De que yo le curé pues al joven. Como ya sabía cómo lo voy a curar, y verdaderamente el joven se ha ido sano de acá. Ya no sentía nada, y verdad. Y yo a los 2 años viajo para Maldonado, ya cuando ya me he hecho chamán ya. Entonces a él primero lo curo. Después seguía curando ya a otras personas. Curaba de, como se llama, de toda clase de enfermedades. Me venía, ya se comenzaba a divulgar que yo soy un curandero. Ya curo, que tengo poderes y no sé qué. Así. De esa manera me hago chamán. Entonces comenzaba a tomar más a la ayahuasca ya. O más, pues ya tomaba yo. Sí. Y me hago un chamán que ya la gente conoció y venían las personas a curarse. Que tales es que cuando yo salía, yo trabajaba todas las noches, todita la noche, de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y descansaba hasta las 8, ya estaba, pero me levantaba que la gente estaba tan repleta en la casa esperándome. Y seguía curando y curando casi todo el día. Y de allí, pero yo me he dedicado explícitamente a curar. Y cuando la gente me preguntaba a mí cuánto es que por la curación, yo no cobraba, porque efectivamente yo me sentía muy bien haciendo un bien a la gente así. Pero yo tenía de todo, porque la gente se me daba de acá, me daban de allá y tantas cosas, su voluntad en recompensa de que las he curado, ¿no? Y así a la gente me daba. Pero para ese entonces llevaba un registro así grande, ¿no? Unos cuadernos bien dobles con el nombre, la dirección de la persona, la enfermedad que tenía, lo que le he curado, cuántos pacientes. Porque en aquel tiempo la policía nos perseguía la policía. Entonces, para que ¿no? De algún rato me lleva la policía, pues no a la dependencia, me voy a parar allá. Entonces yo saqué el libro para ver cuántos he curado, si les he cobrado o no los he cobrado, todo en un registro. Ese registro yo boté cuando yo dejo el chamanismo. Quemé todo ese registro. No quería nada. Yo rompí con el chamanismo, como dicen, muy resentido. Pues después les voy a contar, ¿no?, cómo ha sido eso. Pero las curaciones que hice eran muy bonitas. Curé aquí en Pucallpa, en Iquitos, en Tingo María, Huánuco, Lima, también por la sierra, Huancayo, Huancavelica, el Cusco, Maldonado,
por donde me iba estaba curando a la gente. No podía yo, no podía ver yo a la gente sufrir, porque si estaba a mi alcance yo podía curarla, ¿no? Y muy dedicado pues a mi labor de chamán. ¿Cómo se daban las curaciones? ¿Qué tipo de espíritus se presentaban? ¿No? Ya, los espíritus que trabajaban conmigo eran silfos, sílfides, hadas, también napeas, cameas, díades, también oceánidas, sirenas y íncubos, súcubos y duendes y también ángeles, potestades, principados, ancianos, querubines, serafines, y he llegado casi a ver la gloria de Dios. Sí. ¿Y alguna vez usted tuvo que dietar palos como hacen nuestros médicos con los que trabajan? Sí, claro, los espíritus tienen una jerarquía especial. No es que los espíritus trabajan en desorden, ¿no? Tienen ellos un orden que llevan de una jerarquía. Tal es de que un duende no puede tener los mismos trabajos, por ejemplo, de una camea, napea o de un silfos. No puede. No está en su capacidad. O sea, cada uno de estos tiene sus rangos. Sí. ¿Y nos estaba diciendo de dietar palos? Sí, claro. Yo no dieté los palos, pero sin embargo me explicaron bien los grandes gurú, los grandes barú, los sumirunas, los murallas, me explicaron bien cómo son estas cosas. Sí. Es que cuando uno toma del palo, tiene mayormente relaciones oníricas. No simplemente no puede visualizar así estando despierto, ¿no? Sino en su sueño, por los sueños. Pero con la ayahuasca sí se puede hacer uno esto, se puede estar conversando con alguien y preguntando y se puede hacer tantas cosas. Entonces, ahí me explicaron cómo son estas cosas. Esto se llama la alquimia palística, lo que hacen esto. Por eso es muy delicado. Los palos son muy delicados. Con ellos no se juega. Por ejemplo, me explicaron del remo caspi, me explicaron del alcanjor caspi, del tamamuri, del ajosquiro y de la pucalupuna, me explicaron del tahuarí, de todos estos árboles me explicaron, sí. ¿Y por qué dice que no se juega con ellos? Es que ellos son muy exigentes, son sublimes, pues, o sea, digamos, estos tienen una jerarquía, pues, que allí no hay que meter un traspié como sucede con la ayahuasca. Con la ayahuasca uno puede, durante su dieta, puede tener algún error, ¿no? Y bueno, toma otra vez y otra vez se endereza, pero con ellos no. Si uno da un traspié, por ejemplo con el bellaco caspi, tan solo alguien ha tocado el plato donde uno come durante su dieta, comienza la persona a hincharse. Tan solo con alguien que lo tocó. Son muy celosos, bien rígidos. Por eso es que los palos para tomar hay que tener presente bien estas cosas, porque si no, la muerte. Ya no puede estar vivo uno. Ahora dígame, don, usted en sus visiones entonces tenía visiones, digamos, de entes católicas, digamos, cristianas como ángeles y cosas, pero Sí. también de entes, digamos, prehispanas, Sí, incaicas, también, sí. amazónicas. Cuéntenos de eso. Hay de todo, francamente de todo, sí. Y se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente, sí.
el universo está lleno de gente espiritual, casi no como nosotros, donde uno ve, por ejemplo, los que le aparecieron, por ejemplo, a los mayas, a los incas, esos han sido personas que vienen de otras galaxias, porque hay muchísimas galaxias, hay muchísimo que ver en el universo. Nosotros pensamos que el universo está vacío, no, está poblado con mucha gente espiritual de todo rango social, de toda instrucción académica. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, los que vinieron a enseñar a los mayas, a los incas, han sido los grandes reyes que habitaban en un satélite llamado Calisto, un satélite de Júpiter. De ahí vinieron ellos para enseñar a los mayas, a los incas, sus artes que ellos tenían que ver en cuanto al arte espiritual como también al arte físico. Por eso es que ellos hacían operaciones bajo esas influencias, esas enseñanzas de estas personas, sí, personas espirituales que se transformaban en personas físicas. O sea que ellos son hiperquímicos, o sea, son materia en libertad. Ellos pueden ser espíritus como también pueden ser personas físicas como nosotros. Sí. Eso es lo que sucede. Y también veía maestros que le enseñaban, digamos, de otras culturas. Usted mencionó gurús, por ejemplo. Sí, claro, de otras culturas, por ejemplo a los persas, como a los ashantis, también a los, como le llaman, a esta cultura que llamaban los coraicitas, que se conocía como los hebreos, sí. Entonces, a los de la China, sí, eran, como dicen, instruidos estos hombres por seres espirituales, mediante las plantas o mediante los duendes que habitaban en las cavernas o en los lugares oscuros. Se presentaban para enseñar a estas personas cómo deben manejar, cómo deben curarse con tantos elementos que hay acá, ¿no? Como el agua, la tierra, las plantas, los animales, tantas cosas. No es simplemente que el hombre haya tenido una intuición solamente, ¿no? Sino que ha sido impulsado por seres que los han enseñado. Sí, por seres que... Ahora, los científicos, sí, claro, hacen los estudios mediante ya, como dicen, la materia, ¿no? Para estudiar. Pero antes, esa gente que no usaba nada de microscopios, ellos eran instruidos por seres espirituales, que ahora ellos se han retirado porque el humano se ha degenerado mucho, se ha degradado en cuanto a su conducta, porque esa gente de antes eran más puros, más firmes en todo lo que hacían y en todo lo que decían. Y ahora la humanidad se ha degenerado tanto de que a ellos, como les digo, no les gusta que la gente les esté mintiendo, que la gente los trate con, como le llaman, no con respeto. Ya, ellos son muy respetuosos, bien disciplinados. Ellos no toleran estas cosas, por eso es que castigan. ¿Usted cree que se han retirado realmente? Sí, o sea, digamos, han cortado la comunicación, porque el humano ha buscado ya su propio camino, su propio destino sigue la humanidad, y no quieren adherirse a cosas espirituales. Tales es que muchos a veces ni creen que estas cosas existen. Están pensando que todo es solamente la materia, pero no, hay algo detrás de la materia. Hay cosas que, o sea, que le voy a decir, no es simplemente la materia, es una materia solamente muerta, ¿no? Sino tiene algo que le sigue. Por ejemplo, nosotros tenemos auras, tenemos otros, o mejor dicho,
otras fuerzas, energías que están con nosotros. Nosotros no somos, como se puede decir, una máquina o digamos una madera muerta, no. Aún los árboles, también los hongos que crecen, todos tienen sus energías. Sí, entonces nosotros no somos, como no estamos solos, estamos influenciados por los espíritus. Sí. ¿No cree usted que todavía quedan espíritus que ayudan a la humanidad? Bueno, en lo que respecta a los espíritus que están ayudando, sí, hay espíritus, y muchos. Entonces, pero la gente todavía está tan, como dicen, cegada, que no entiende qué es la espiritualidad. O sea, no dan todavía, pero en el futuro sí lo van a hacer. Entonces la humanidad, cuando tenga esa educación espiritual, va a comenzarse a consolidar, va a solidarizarse, va a ponerse muy inteligente para el bienestar suyo, ¿ya? Y de todos sus prójimos y de su ambiente, cuidar de todo. Pero ahora no está así la humanidad. La humanidad está tan frenética que va a la deriva. Se va solamente sin saber a dónde va. No tiene un norte fijo, sino que busca. Es que como que mordisquea la carne por acá y no sabe dónde se va a enganchar. Sí. Lo que nosotros deberíamos de hacer es de hacerle funcionar al cerebro. Dentro del cerebro hay un rasgo espiritual con el cual el hombre ha sido creado por Dios. Hay un ser supremo. Cuando yo llegué a los más grandes principados y reyes, yo llegué hasta allí. Entonces unos señores muy cándidos al hablar, al enseñar, muy buenos maestros, firmes y muy largas las barbas. Muy largas las barbas. Esos maestros, cuando estaba conversando con uno de ellos, ¿no? Y miré así, en el ambiente donde está él, ¿no? Una inmensa sala. Miré así, por allá, como que salía un humo, algo de humo, como algo de vaho, algo así, ¿no? Que salía así como un humo medio celeste, algo así, un celeste verde, como verde así, como el verde ciprés que llaman, ¿no? Así. Entonces, estaba observando y le dije, ¿qué cosa es esto? Pero porque veía personas que salen de allí. Entonces me dijo que ese es el conducto que nos dirige al Ser Supremo. Porque nosotros, me dijo, toditos nosotros, empezando de nosotros por bajo, o sea, toda la jerarquía que llevamos, tenemos conocimiento, tenemos poderes limitados, no absolutos. Pero allí, yendo por ese túnel, se pasa a donde está el que es poderoso sobre nosotros, que aún nos controla. Entonces, allá no se puede ir así nomás. Entonces le dije, no. Entonces ustedes tienen un poder, pero no del total. No, me dijo, no. Nosotros no podemos subsanar todo. Ese de allí es el que nos manda a todos. Él está sobre todos nosotros. Y no se lo... Entonces yo me retiré como a hurtadillas, ¿no? Como haciendo que no le hago maliciar, para ir a mirar el túnel por donde, el conducto por donde iban a ver a ese gran soberano. Cuando me acerqué para mirar, sentí como que me petrificó. Entonces tuve mucho miedo. Me di la vuelta apenas y ya no quería ni mirar allá.
Estaba tan de miedo que me dio un miedo como si que me iba a quedar una estatua o una cosa sin vida. Sí. En todas sus visiones, ¿tuvo alguna revelación en cuanto al futuro de la humanidad? Desde luego, sí. Ya, desde luego. Yo tuve la revelación que el futuro de la humanidad va a pasar esta generación y vienen otras generaciones donde los hombres comenzarán, como dicen, a aprender las cosas espirituales. Sí, porque esto es solamente un principio que recién estamos tocando para trasuntar a las cosas espirituales. El hombre ha dejado, como le digo, su parte espiritual, por eso es que el hombre se ha embrutecido mucho y ha hecho cosas indebidas por el poder, por querer el poder, querer tener el poder absoluto ante todo. No debe ser así el poder absoluto. El poder absoluto debe ser dándole a cada uno el papel que tiene que desempeñar. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Haciéndole de ver que a una persona, si es profesor, tiene que ser un profesor muy dedicado a su enseñanza. Si es